Hoy vamos a crear este formulario de inicio de sesión y de registro utilizando Java Swing. Lo vamos a crear y diseñar desde cero, así que comencemos. El IDE que usaré será NetBeans, ustedes pueden usar el de su preferencia. Por aquí arriba voy a crear un nuevo proyecto. Elegimos la ruta, ingresamos un nombre y lo creamos. Voy a imprimir el típico texto Hola Mundo para verificar que todo esté funcionando correctamente. Eliminamos el paquete que viene por defecto junto con la clase y empezaremos estructurando el proyecto. Voy a crear 4 paquetes, uno llamado Assets para las imágenes, otro llamado Components para algunos componentes personalizados, otro llamado Listeners donde estarán algunas interfaces y finalmente uno llamado View para todas nuestras vistas. Bien, en el paquete View vamos a crear un Gframe llamado OutForm. Si no encuentran algún tipo de archivo pueden ir a otros y ahí estarán todos los tipos. Vamos a presionar clic derecho en uno de los bordes del frame y cambiaremos su tamaño a 875 x 610. Y ahí estaría. Ejecutamos el programa y ya tenemos la ventana creada. Ahora vamos a personalizarla un poco. En sus propiedades bajamos y marcamos la casilla Undecorated. Con esto quitamos los controles y la barra superior de la ventana. Luego vamos a Code y marcamos la casilla Generate Center. Con esto, al ejecutar el programa, la ventana se mostrará en el centro de la pantalla. Como ahora no tenemos un botón para cerrar el formulario, debemos cerrarlo manualmente desde por aquí abajo. Esta ventana tendrá los bordes redondeados y un color de fondo degradado. Esto no lo podemos hacer directamente en el Gframe, así que crearemos una clase llamada RoundedPanel en nuestro paquete Components. No sé por qué la ventana está por aquí abajo, pero no hay problema, lo colocaré por aquí arriba. Esta clase extenderá de JPanel y como propiedades tendrá el color superior y el color inferior. Recuerden que será un degradado con 2 colores. También necesitamos saber el radio de las esquinas, así que también creamos una propiedad para almacenar este valor. Luego creamos una variable llamada BackgroundDefault, ya que también añadiremos bordes a este panel. Iniciaremos la propiedad en verdadero. Aunque esta variable la podríamos cambiar de nombre, pero bueno, la dejaré así por el momento. Luego creamos un constructor que recibirá los colores y el corner radius. Bueno, esto lo podemos generar automáticamente. Luego de recibir estas variables, al método setOpake le pasamos false para que este panel se haga transparente. Esto es necesario porque vamos a dibujar el panel redondeado sobre este panel, así que queremos que no se vea. También creamos un constructor vacío. Estos serán los colores por defecto. El corner radius por defecto será de 25 y también establecemos setOpake en false. Ahora vamos a dibujar el panel redondeado. Para eso sobreescribimos el método paintComponent. Este recibe un objeto graphics, pero nosotros usaremos graphics 2D, ya que esta clase nos ofrece opciones más avanzadas que graphics. Crearemos una copia con el método create y lo asignamos a nuestra variable. Hacemos un casting para convertirlo en graphics 2D. Para suavizar los bordes y las líneas de nuestro dibujo, vamos a usar el método setRenderingHint con esta clave y este valor. Luego obtenemos el ancho y la altura de nuestro panel
Con un if verificamos si nuestra variable background default está en verdadero. Si esto se cumple, solo dibujaremos el fondo degradado, con los bordes redondeados obviamente. Para eso usamos la clase Gradient Paint. El gradiente comenzará en un cuarto de la altura del panel, así que primero pasaremos la coordenada de inicio en X, que será 0, luego la coordenada de inicio en Y, que será la altura dividido entre 4, luego el color superior, después la coordenada final en X, que será el ancho del panel, también la coordenada final en Y, que será la altura, y finalmente el color de la parte inferior. Luego añadimos el gradiente y lo dibujamos. El rectángulo abarcará todo nuestro panel. Aquí también pasamos el valor del redondeo de nuestras esquinas. Si nuestra variable background default es falso, únicamente dibujaremos un borde con este color. El grosor del borde será de 0,5. Establecemos la posición inicial en 1, tanto para X como para Y. Esto lo hacemos para que el borde no se dibuje fuera del área visible del componente. Igualmente lo hacemos con el ancho y la altura. Y finalmente el corner radius. En realidad aquí estoy usando el método incorrecto. El método correcto es draw rounded rect. Finalmente creamos los métodos get y set para nuestras variables. Para poder arrastrar este componente vamos a limpiar y construir el proyecto. Ahora vamos al formulario y podemos arrastrar nuestro rounded panel. Si no lo puedes hacer, incluso si limpiaste y construiste el proyecto, puedes cerrar y abrir el programa. Aquí ajustamos el panel. Si ejecutamos, ya podemos ver el panel con los bordes redondeados y el fondo degradado, aunque en las esquinas podemos ver que el G-frame se ve por debajo. Eso lo vamos a solucionar en un momento. Vamos al código de nuestro G-frame y vamos a crear un método llamado init. Este lo llamaremos después de inicializar los componentes. En este método, al fondo del G-frame le asignamos un color RGB. En este caso será 0,0,0, es decir, el color negro. Sin embargo, el color no importa tanto, ya que el cuarto valor representa la transparencia y lo establecemos en 0. De esta manera, al ejecutar, el G-frame será completamente transparente y solo quedará visible nuestro panel, y así solucionamos el problema de las esquinas. Pero necesitamos un botón para cerrar el formulario. Para eso, en la descripción de este video les dejaré un link para que puedan descargar el paquete de imágenes que vamos a usar. Las añadimos al paquete Assets. Para cerrar el formulario usaremos la imagen Close, que es una X. Podemos cargar la imagen con un label, pero es muy complicado cambiar su tamaño o escalar la imagen, así que vamos a crear nuestro propio componente personalizado. Dentro de nuestro paquete Components creamos una nueva clase llamada Picture. Limpiamos estos comentarios y esta clase extenderá DJLabel. Como propiedades tendrá la ruta de la imagen y una propiedad de tipo BufferedImage para poder manipular la imagen. Luego sobreescribimos el método paintComponent. Dentro de este método verificamos si la imagen no es nula. Si se cumple esta condición, usaremos nuevamente la variable de tipo Graphics2D a partir del objeto Graphics que recibimos. Luego vamos a aplicar 3 pistas de renderizado usando el método RenderingHint. Esto mejorará significativamente la calidad gráfica, evitando que la imagen se vea pixeleada o de mala calidad al ser escalada. Después vamos a dibujar la imagen con el método drawImage. Le pasamos la imagen y le indicamos que ocupará todo el componente. Luego llamamos al método dispose para liberar todos los recursos utilizados por Graphics2D.
Esto es algo que olvidé hacer en la clase RoundedPanel en el método paintComponent, así que lo añadimos. Volvemos y vamos a crear los métodos getter y setter, pero solo para la propiedad path. Luego creamos otro método llamado loadImage. Aquí vamos a obtener la ruta absoluta de la imagen a partir de una ruta relativa, que será la que nosotros ingresemos. Para eso usaremos la clase URL. Después verificamos si la ruta existe, es decir, si no es nula. Si esta condición se cumple, cargaremos la imagen en nuestra propiedad image. Aquí nos lanza un error, ya que debemos envolver este código en un bloque try-catch. Por último, actualizaremos el dibujo usando el método repaint. Y a este método lo llamaremos cada vez que se ingrese una nueva ruta. Ahora vamos a limpiar y construir nuestro proyecto. Recuerden que esto lo hacemos para poder arrastrar este componente. Vamos a nuestro formulario y arrastramos justamente el componente Picture. Recuerden que si no pueden hacerlo, cierren y vuelvan a abrir el programa. Como es un label, vamos a eliminar este texto. Luego vamos a las propiedades y buscaremos nuestra propiedad path, que es la que habíamos creado por código. Aquí le pasamos la ruta relativa hacia nuestra imagen close. Esta se encuentra dentro de Assets. Recuerden incluir la extensión .png, presionamos Enter y la imagen se carga. Pero aún no podemos cambiar su tamaño ni su posición desde las propiedades. Para solucionar esto, al panel de fondo le asignamos un null layout. De esta manera podemos mover libremente el componente. Vamos nuevamente a las propiedades de la imagen y ahora ya podemos agregarle el ancho y la altura, que justamente serán de 20. También configuramos su posición en X 830 y en Y 21. Al ejecutar tenemos un pequeño problema, nuestro formulario ya no se ve. Esto es porque al cambiar el layout del panel a null, el tamaño del contenido se altera. Como solución rápida, reducimos temporalmente el tamaño del panel y luego lo devolvemos a su tamaño original. Y listo. Pero aún no podemos cerrar el formulario haciendo clic en la X, así que le asignamos un nombre a nuestra imagen, por ejemplo btn close. Y vamos al código. Dentro del método init, lo primero que haremos será cambiar el cursor de nuestra imagen, para que se muestre el cursor de la mano cuando el mouse pasa sobre esta imagen. Luego añadimos el evento click. Para eso usamos el método addMouseListener y usamos la clase mouseAdapter. Sobreescribimos el método mouseClicked, que se ejecutará cuando hagamos clic en la imagen. Y aquí dentro usamos el método exit de la clase system, pasándole el valor 0 como parámetro. Ahora, al ejecutar el programa, ya podemos cerrar el formulario presionando en la X. Bien, ahora vamos a crear un banner a la izquierda del formulario. En el paquete View crearemos un formulario JPanel, yo lo nombraré Banner. Voy a hacer un poco más grande este JPanel para que se asemeje al resultado final. Esto no importa tanto ya que el ancho y la altura no las vamos a fijar desde aquí. Como queremos que también tenga las esquinas redondeadas, no extenderá de JPanel, sino de nuestra clase personalizada RoundedPanel. Sin embargo, los colores no serán los que habíamos establecido por defecto. Lo que haremos es usar este otro constructor. Entonces al constructor del padre le enviamos este color para la parte superior y este otro para la parte inferior. El corner radius será de 18. Limpiamos y construimos el proyecto. Vamos a la parte gráfica y arrastramos un JLabel. Recuerden que para mover libremente los elementos, el panel debe tener el layout en null.
Bien, el tipo de letra que usaremos para este texto será Mongolian Baity y el tamaño de letra será de 22. El color del texto será blanco y como texto yo colocaré una marca ficticia. Aquí pueden escribir la suya. Este JLabel tendrá un ancho de 70 y una altura de 20 y estará ubicado en 30 en X y 30 en Y. Luego agregaremos una imagen usando nuestro componente Picture. Aquí cargaremos la imagen Brand. Este es un logo de ejemplo, ustedes coloquen el suyo. Tendrá un ancho de 30 y una altura de 20, estará ubicado en 97 en X y 30 en Y. Si te preguntas cómo obtuve estos valores, es porque ya había creado el proyecto antes y los calculé previamente, pero tú puedes mover o ubicar los elementos según lo necesites. Bien, ahora vamos a crear otro JLabel. El tipo de letra será Sans Serif Collection, con un tamaño de 15. El color RGB será de 196, 94, 95. Como texto pondré Welcome. Tendrá un ancho de 110 y una altura de 20. Estará ubicado en 30 para X y 175 para Y. Luego creamos otro JLabel. Su fuente también será Sans Serif Collection, pero con un tamaño de 20. Yo colocaré un texto de relleno. Aquí puedes escribir lo que desees, según el propósito de tu aplicación. Tendrá un ancho de 240 y una altura de 20. Estará ubicado en 30 para X y 200 para Y. Después copiamos este mismo texto y le cambiamos el contenido. Yo colocaré un texto de relleno nuevamente y lo ubicamos en 30 en X y 255 para Y. Repetimos el proceso, copiamos de nuevo, añadimos un texto y lo ubicamos en 30 en X y 290 para Y. Finalmente volvemos a copiar, añadimos otro texto y lo ubicamos en 30 en X y 325 para Y. Para finalizar añadiremos un separador. Este será de color blanco. Tendrá un ancho de 100 y una altura de 30. Estará ubicado en la posición 30 en X y 555 para Y. Después limpiamos y construimos el proyecto. Vamos al formulario y arrastramos el banner. No sé por qué me salió muy pequeño, pero no importa. Este tendrá un ancho de 350 y una altura de 580. Lo ubicamos en la posición 15 tanto para X como para Y. Y ahí lo podemos ver. Si ejecutamos, podemos visualizar el resultado. Sin embargo, hay algo que olvidé cambiar. Los textos de relleno deben ser de color blanco. Así que volvemos y corregimos eso. Una vez hecho el cambio, este es el resultado final de esta parte. Bien, ahora crearemos el formulario de login. Para eso, en el paquete View vamos a crear un nuevo formulario, JPanel. Aquí arrastramos un label para el título. Primero al panel del fondo le añadimos un layout en null. Vamos a las propiedades del texto y el tipo de letra será Sans Serif Collection en negrita y con un tamaño de 30.
El color del texto será blanco. Y como texto yo pondré Welcome Back. Bajamos y este tendrá un ancho de 360 y una altura de 52. Estará ubicado en 30 en X y 30 para Y. Para que el texto quede centrado, subimos y vamos a la propiedad Horizontal Alignment y lo colocamos en Center. Bien, ahora vamos a crear otro JLabel. Vamos a las propiedades y este tendrá el tipo de letra en sans serif collection con un tamaño de 12. El color del texto será 210, 210, 210. Como texto vamos a preguntar si aún no está registrado. Bajamos y este tendrá un ancho de 140 y una altura de 20. Estará ubicado en 30 en X y 110 en Y. Copiamos este mismo JLabel y vamos a las propiedades. La letra será la misma, solo cambiaremos el color a 219, 99, 92. Como texto yo le pondré registrarse. Mediante este label vamos a cambiar de formulario. Bajamos y su ancho será de 50 y su altura de 20. Su posición será 165 para X y 110 para Y. Pero el texto tiene que estar subrayado. Eso no lo podemos hacer directamente desde aquí. Entonces le añadimos un nombre, por ejemplo LBL Register. Vamos al código y primero vamos a hacer invisible este elemento. Luego creamos un método llamado init y lo llamaremos desde el constructor. Para realizar el subrayado utilizaremos HTML en el texto. Abrimos la etiqueta HTML, luego la etiqueta U, que es la que aplicará el subrayado. Concatenamos con el texto y luego cerramos tanto la etiqueta U como la etiqueta HTML. Después añadimos el cursor de la mano cuando el mouse pase sobre este texto. No lo podemos ver aunque limpiemos y construyamos el proyecto. Entonces, para tener una vista previa, vamos a nuestro Gframe y aquí arrastramos el formulario de login. Esto solo es para ver el resultado, ya que los formularios lo añadiremos de otra manera más adelante. Bien, y ahí se puede ver el subrayado. Igual si ejecutamos. Ahora necesitamos los campos para ingresar el correo y la contraseña. Podríamos usar un JText Field, pero para personalizarlo según nuestro estilo, crearemos un componente personalizado. En el paquete Components creamos una nueva clase llamada Custom Text Field. Limpiamos los comentarios y esta clase extenderá de JText Field. Creamos una propiedad para almacenar el texto del placeholder. Luego un booleano que indicará si el placeholder está visible o no. También crearemos una constante llamada arc que será para el corner radius. Esta tendrá un valor de 10 y será de tipo final para que no pueda modificarse. Después declaramos una variable para el color del texto del placeholder. Creamos el constructor de la clase. Hacemos invisible el elemento ya que lo dibujaremos manualmente. El color del fondo será el siguiente. También establecemos un borde vacío con un padding de 8 píxeles por arriba y por abajo y de 12 a los costados. El tipo de letra será sans serif con un tamaño de 14. Al inicio, tanto el texto como el color serán los valores del placeholder. Ahora implementaremos el funcionamiento tradicional de un placeholder. Usaremos el método addFocusListener. Y aquí usamos la clase FocusAdapter. Sobreescribimos el método FocusGain,
que se ejecuta cuando el campo obtenga el foco. Dentro de este método verificamos si el placeholder está visible. Si es así, borraremos el texto y el color del texto cambiará a blanco. Actualizaremos nuestro booleano para indicar que el placeholder ya no es visible y redibujamos el componente con repaint. De esta manera, cuando intentemos ingresar un texto, el texto del placeholder se eliminará. Luego sobreescribimos el método FocusLost, que se ejecuta cuando el campo pierde el foco. Aquí verificamos si el texto está vacío, es decir, si el usuario no escribió nada. Si esto ocurre, volveremos a colocar el texto del placeholder. Cambiaremos el color del texto nuevamente al del placeholder e indicamos que estará visible nuevamente. Finalmente lo repintamos usando el método repaint. Luego, para dibujar el JTextField redondeado, sobreescribimos el método paintComponent. Aquí, como ya saben, usaremos la clase Graphics2D y configuramos el Rendering Hint para suavizar los bordes. El color de fondo será el mismo que el background actual del componente. Luego dibujamos un rectángulo con los bordes redondeados, dejando un pequeño espacio para no cortar el borde. Es por eso que empezaremos desde 1, tanto en X como en Y, y al ancho y la altura le restaremos 2. Finalmente liberamos los recursos. Después sobreescribimos el método paintComponent. Este método se llama cuando se necesita dibujar el borde. Aquí copiamos las 3 primeras líneas del método paintComponent. El color del borde será blanco y el grosor de 1. Dibujaremos el borde empezando desde 0.5 para que las líneas se dibujen centradas, igualmente con el ancho y la altura. Le pasamos también el valor del arco para que sea redondeado. Y finalmente liberamos los recursos. Luego creamos un método para obtener el texto real del TextField. Esto será útil si vas a implementar el backend en tu sistema. Crearemos también el método getPlaceholder y su método setPlaceholder. Aquí, si el placeholder está visible, asignamos su texto y también su color. Bien, limpiamos y construimos el proyecto. Vamos al formulario de login y arrastramos nuestro componente personalizado JTextField. Este tendrá un ancho de 360 y una altura de 40. Lo posicionamos en 30 en X y 160 en Y. Como placeholder tendrá email. Si ejecutamos ya lo podemos ver, pero como ningún otro componente puede obtener el foco, no se puede ver su comportamiento completo, así que al panel del fondo le vamos a añadir un nombre. Y desde el código del Gframe, primero vamos a establecer que el foco esté en el Gframe. Luego, al hacer clic en el panel, este adquirirá el foco, lo mismo si se hace clic en el banner. También añadimos un nombre al banner. Ahora ejecutamos, pero hay un pequeño error. En el método paintComponent de nuestro TextField personalizado, el borde solo se dibujará si el componente tiene el foco. Corregimos eso. Bien, ahora si ejecutamos, se muestra el TextField
con el placeholder. Si hago clic sobre él, el placeholder desaparece. Si no escribimos nada y hacemos clic en el panel, el placeholder aparece. Pero si hay texto, el texto permanece. Así que funciona correctamente. Para el campo de la contraseña vamos a crear una clase llamada Custom Password Field. Que extenderá de JPasswordField. Tendrá el mismo diseño que nuestro JTextField personalizado, así que copiaremos todo el código. Pero vamos a hacer algunos ajustes. Primero cambiamos el nombre del constructor por el nombre correcto. Luego aquí mismo vamos a usar el método setHechoChar con el número 0 para que el texto se muestre tal cual, es decir, queremos que el texto del placeholder no se vea afectado. Cuando el campo obtenga el foco, el texto que se ingrese se ocultará usando el siguiente carácter. Este punto lo puedes escribir presionando Alt 7. Dentro de este componente no se recomienda usar getText por motivos de seguridad, así que lo reemplazaremos por getPassword. Cuando se abandone el foco, verificamos si está vacío. Si es así, volvemos a mostrar el texto del placeholder tal cual. Más abajo cambiamos el nombre de este método a getRealPassword. Reemplazamos también getText por getPassword. Al establecer el placeholder también mostraremos el texto tal cual. Limpiamos y compilamos el proyecto. Vamos al formulario de login y arrastramos el nuevo password field. Tendrá un ancho de 360 y una altura de 40 y estará ubicado en la posición 30 en X y 220 para Y. Como placeholder tendrá password. Si ejecutamos, ahora ya tenemos el mismo comportamiento, pero ahora para nuestro campo de la contraseña. Bien, pero antes de continuar vamos a mostrar el apartado de navegación. Aquí se puede ver todos los elementos de manera estructurada. Si no lo tienen pueden ir a Window y desde ahí lo pueden agregar. Yo colocaré esta vista por aquí abajo. Bien, ahora añadiremos un checkbox, pero no el que nos ofrece JavaSwing, lo haremos mediante imágenes. Añadiremos un componente Picture. Vamos a sus propiedades. También podemos acceder a las propiedades en el apartado de navegación, por si se nos dificulta hacerlo de manera gráfica. Cargamos la imagen del check que está dentro de la carpeta Assets. Estará ubicado en 30 en X y 277 para Y, con un ancho y alto de 25 píxeles. Luego voy a copiar este texto que está por aquí arriba y vamos a las propiedades. El tipo de letra será el mismo, pero con un tamaño de 10. El color será blanco. Como texto colocamos recordar por 30 días. Con un ancho de 120 y un alto de 20. Estará ubicado en 60 para X y 280 para Y. Luego copiamos este texto y vamos a las propiedades. Este tendrá el siguiente color RGB 216, 99, 92. Como texto preguntaremos si olvidó la contraseña. Este tendrá un ancho de 90 y una altura de 20. Su posición será 303 en X y 280 en Y. Ejecutamos para poder ver el resultado. Pero el checkbox tiene que marcarse o desmarcarse al hacer clic, así que para eso le añadimos un nombre, por ejemplo IMG Check.
Vamos al código y creamos un booleano que nos indicará si está marcado o no. Inicialmente estará en verdadero, ya que la imagen cargada tiene el check visible. Luego, en el método init, le añadimos el evento click a nuestro img check. Aquí cambiaremos el estado de nuestra variable. Si es falso, pasará a verdadero, y si es verdadero, pasará a falso. Luego verificamos si es verdadero. Si esto se cumple, cargaremos la imagen del check. De lo contrario, cargaremos la imagen check empty. Si ejecutamos, funciona perfectamente. Bien, pero este texto también irá subrayado, así que le añadimos un nombre y desde el código copiamos estas dos líneas que aplicaban el subrayado, pero aquí lo aplicaremos a este otro label. Si ejecutamos, ya se puede ver. Ahora añadiremos un botón, pero tampoco lo haremos con los componentes de Java Swing, usaremos nuestro Rounded Panel. Vamos a sus propiedades. Como color inferior le añadimos el siguiente valor RGB 213 69 53. Como color superior le añadimos el color 224 109 106. El corner radius será de 10. Estará ubicado en 30 en X y 330 en Y. Tendrá un ancho de 360 y una altura de 40. Luego añadimos un label sobre este panel. Desde la vista de navegación también se puede ver claramente. A este Rounded Panel le colocamos un null layout. El tipo de letra será sans serif collection en negrita y con un tamaño de 12. El color será blanco. Como texto yo le pondré iniciar sesión. En la propiedad horizontal alignment lo colocamos en center para centrar el texto. Este label estará ubicado en 0 en X y 0 en Y. Recuerden que como está dentro del panel, la posición es relativa a él. El ancho será de 360 y la altura de 40. Luego le añadimos un nombre y desde el código le añadimos el cursor de la mano. Ejecutamos para ver los resultados. Después vamos a añadir un separador. El color será 187, 187, 187. Estará en la posición 30 en X y 400 en Y. Y tendrá un ancho de 100 y una altura de 1, aunque lo puedes dejar tal cual. Copiamos este separador. Desde la navegación lo podemos ver y vamos a sus propiedades. Estará en la posición 280 en X y 400 en Y. Luego añadimos un JLabel. El tipo de letra será sans serif collection con un tamaño de 12. El color será 81, 84, 91. Como texto le pondremos o iniciar sesión con. También lo centramos usando su propiedad horizontal alignment. Estará ubicado en 30 en X y 385 en Y. Su ancho será de 350 y su altura lo colocamos en preferred.
Bien, ahora crearemos dos botones, uno para iniciar sesión con Google y otro con Apple. Esto lo pueden cambiar según sus necesidades. Vamos a usar de nuevo nuestro Rounded Panel. Accedemos a sus propiedades. Si recuerdas, teníamos una propiedad llamada Background Active. Si la desactivamos, el background ya no se dibujará y solo veremos el borde con las esquinas redondeadas. El corner radius será de 10. Su posición será 30 en X y 430 en Y. Tendrá un ancho de 170 y una altura de 40. Dentro de este panel agregamos una imagen, pero a este panel le añadimos un null layout. Eliminamos el texto y vamos a sus propiedades. Aquí cargaremos la imagen de Google. Y estará ubicado en 45 en X y 10 en Y. Tendrá un ancho y alto de 20 píxeles. Luego añadimos un label. El tipo de letra será sans serif collection y con un tamaño de 13. El color será blanco. Como texto colocaremos Google. Estará ubicado en 75 en X y 11 en Y, con un ancho de 60 y una altura de 20. Para Apple copiamos todo este panel. Bueno, aquí moveremos al mismo nivel que el Rounded Panel 2. Vamos a las propiedades desde la vista de navegación y lo ubicamos en 220 en X y 430 en Y. Cambiamos la imagen por la de Apple. Y lo posicionamos en 50 en X y 10 en Y. También cambiamos el texto y lo ubicamos en 80 en X y 11 en Y. Si ejecutamos, ya podemos ver el resultado del login funcionando correctamente. Ahora crearemos el formulario de registro. En el paquete View creamos un nuevo formulario JPanel. Ajustaremos un poco y le añadimos un layout en null. Esto será más rápido ya que aquí solo copiaremos los elementos de login, ya que ya tienen los diseños listos. Primero copiamos el título. Le cambiamos el texto a Create an Account. Lo ubicamos en 70 en X y en 0 en Y. Tendrá un ancho de 280 y una altura de 52. Luego copiamos este otro texto, lo pegamos y le cambiamos el contenido. Aquí preguntaremos si ya tiene una cuenta. Lo ubicamos en 30 en X y 70 en Y. Tendrá un ancho de 140 y una altura de 20. Copiamos ahora el texto del registro. Lo pegamos y cambiamos el texto a login. Estará ubicado en 170 en X y 70 en Y. Luego copiamos este otro campo de texto. Como placeholder le cambiamos a first name. Estará ubicado en 30 en X y 120 en Y. Tendrá un ancho de 170 y una altura de 40. Copiamos este mismo campo, vamos a sus propiedades y su placeholder será last name. Su posición será 220 en X y 120 en Y. Copiamos otro campo de texto.
Vamos a las propiedades. Su placeholder será de email. Estará ubicado en 30 en X y 180 en Y. Tendrá un ancho de 360 y una altura de 40. Luego volvemos a login y copiamos nuestro campo de la contraseña. Este estará ubicado en 30 en X y 240 en Y. Su ancho será de 360 y su altura de 40. Luego copiamos la imagen del checkbox. Estará ubicado en 30 en X y 290 en Y, con un ancho y altura de 25. Después copiaremos este otro texto. Le cambiamos el contenido. Estará ubicado en 60 en X y 293 en Y, con un ancho de 120 y una altura de 20. Copiamos también este texto. Le cambiamos el contenido. Y lo ubicamos en 180 en X y 293 en Y. Volvemos y ahora vamos a copiar este botón, pero lo copiaremos desde la navegación, ya que de lo contrario solo copiaríamos el texto. Accedemos a sus propiedades también desde la vista de navegación. Estará ubicado en 30 en X y 350 en Y. Cambiamos el texto del botón. Luego copiamos este separador. Estará ubicado en 30 en X y 420 en Y. Lo copiamos nuevamente y desde aquí vamos a las propiedades. Estará ubicado en 280 en X y 420 en Y. Ahora copiamos el texto. Lo ubicamos en 30 en X y 403 en Y. Tendrá un ancho de 350 y una altura de preferred. También copiamos el botón de Google. Lo ubicamos en 30 en X y 450 en Y. Finalmente, también copiamos el botón de Apple. Este lo ubicaremos en 220 en X y 450 en Y. Bien, para el funcionamiento del checkbox simplemente copiamos el mismo código de nuestro formulario de login. También crearemos el método init. En el constructor llamamos al método init y hacemos invisible el fondo de este formulario. Para los subrayados también copiaremos lo mismo, solo cambiaremos el nombre de las variables. Este botón ya no se llamará LBL Register, sino LBL Login. Desde el código lo subrayamos. Bueno, ya se cambió automáticamente, así que lo dejamos así. Al texto de términos y condiciones también le añadimos un nombre y le aplicamos el subrayado. Al botón también le agregamos el cursor de la mano, le añadimos un nombre y desde el código lo aplicamos.
Aquí también agregamos el cursor de la mano al botón de Google y Apple. Esto olvidé hacerlo en el login, así que también lo haremos aquí. Vamos a nuestro Gframe y eliminamos el formulario de login. Ahora arrastramos el formulario de registro, ajustamos un poco el tamaño y si ejecutamos, este sería el resultado. Ahora vamos a crear la animación entre estos dos formularios. Será una animación simple, pero primero necesitamos saber cuando se haga clic en los botones que nos permitirán cambiar de formulario. Para eso, en el paquete Listeners crearemos dos interfaces, una llamada Login Listener con un método llamado onLoginButtonClicked y otra llamada Register Listener con el método onRegisterButtonClicked. Vamos al formulario de login y creamos una propiedad del tipo Login Listener. En el constructor recibimos esta interfaz. En el método init creamos el evento click de nuestro label lblRegister, ya que mediante este cambiaremos de formulario. Entonces, cuando se haga clic, llamaremos al método onLoginButtonClicked de nuestra interfaz. Aquí, como estamos dentro de otro contexto, no podemos usar directamente nuestra propiedad, así que añadimos el nombre de la clase al inicio. De esta manera, nuestro Gframe, que implementará este método, sabrá cuándo se hizo clic en este botón. Hacemos lo mismo con el formulario de registro. Aquí creamos una propiedad de la interfaz Register Listener, la recibimos también en el constructor. Y cuando se haga clic en nuestro label lblLogin, que será el que nos permitirá cambiar de formulario, llamaremos al método onRegisterButtonClicked. Bien, en nuestro Gframe eliminamos este formulario de registro. En el código primero vamos a crear las propiedades para estos dos formularios. También indicaremos la posición final de los formularios, es decir, la posición exacta del panel donde se mostrarán. Será 410 en X y 50 en Y. Tendrá una altura de 520 y un ancho de 450. Además, crearemos un booleano que nos indicará si se está animando o no. Luego creamos un método llamado createPanels. Aquí creamos el formulario de login. Recuerden que este panel recibía la implementación de la interfaz Login Listener, así que este Gframe implementará estas dos interfaces, tanto la de login como la del registro. Implementamos los métodos. Por aquí los podemos ver. Y entonces le pasamos la referencia a esta clase. Este panel iniciará en la posición final, ya que será el primero que se verá. Le pasamos también el ancho y la altura establecidos. Luego hacemos visible el formulario. Después creamos el formulario de registro y le pasamos también la referencia a esta clase, ya que también está implementando la interfaz Register Listener.
Este formulario lo ubicamos en la posición final en el eje X, pero comenzará desde la altura del panel, ya que se ubicará sobre nuestra ventana porque inicialmente no será visible. Le asignamos el ancho y la altura correspondiente y luego lo hacemos visible. Luego añadimos estos dos paneles al formulario de fondo. Después actualizamos y redibujamos los componentes. Llamamos a este método desde el constructor. Si ejecutamos, ya podemos ver el formulario de login. Aquí todavía no hay animación ni cambio de formulario, así que hagamos eso. Crearemos un método llamado AnimatePanelTransition, el cual recibirá dos parámetros, PanelIn, que será el panel que entrará en la vista, y PanelOut, que será el panel que saldrá de la vista. Dentro del método indicamos que la animación está en proceso usando la propiedad que habíamos creado anteriormente. Al PanelIn, que será el panel que entrará, lo posicionamos fuera de la pantalla, en la parte superior, colocándolo en menos la altura del panel. Luego hacemos visibles ambos formularios. Después creamos un timer que se ejecutará cada 10 milisegundos. Luego creamos una propiedad para la velocidad. Luego usamos el método addActionListener y usamos la clase ActionListener. Aquí definimos dos variables que controlarán la posición vertical de los panels durante la animación. El panel entrante comenzará fuera de la pantalla y el panel saliente comenzará en la posición final. Luego sobreescribimos el método ActionPerformed que se ejecutará cada 10 milisegundos tal y como lo configuramos en el timer. En este método incrementamos las posiciones de los panels para que se deslicen hacia abajo. A medida que avanza la animación, aumentaremos la velocidad sumando 1 en cada ciclo, lo que hará que los panels se deslicen cada vez más rápido, creando un efecto de aceleración suave. Luego verificamos si el panel entrante ha llegado a su posición final. Si esto sucede, vamos a detener el timer para que la animación no continúe. El panel saliente se moverá fuera de la vista y lo hacemos invisible para que desaparezca. Además, marcamos que la animación ha terminado. Por último, actualizamos las posiciones de los panels con setLocation y repintamos el fondo del panel. Finalmente, iniciamos el timer, lo que hará que comience la animación. Ahora, al hacer clic en el botón de login, verificamos si no hay una animación disponible. Si esto se cumple, llamamos al método AnimatePanelIn. Le pasamos el panel entrante, que será el de registro, y el panel saliente, que será el de login. Lo mismo hacemos cuando se presione en el botón de registro. En este caso, el panel de entrada será el de login, y el panel saliente será el de registro. Si ejecutamos, ya tenemos la animación funcionando para ambos panels. Finalmente voy a corregir algunos textos en los formularios. Aquí en el de registro cambiamos este texto por este otro. El texto de términos y condiciones lo moveremos a 130 en X. El placeholder de la contraseña será el siguiente. En el formulario de login, corregimos este texto. Y listo, con los problemas corregidos, este es el resultado final. Recuerda que el código lo dejaré en la descripción de este video. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.